sentido solo, sola, solito, solita en algún momento, a veces con muchos problemas, con muchas dificultades. Parece que a pesar de que estamos rodeados de personas, a nadie le interesa, nadie se preocupa de nosotros, nadie tiene empatía. Y hasta llegamos a pensar que ni Dios se preocupa de nosotros. Parece que Dios nos dejó, parece que Dios está en silencio, tendrá otras cosas más importantes que hacer. Yo pasé una situación después que salí de la unidad de cuidados intensivos cuando estuve con COVID-19 y cuando ya estaba estable, me trasladaron a un cuarto poco más simple de cuidado. Ya no estaba conectado a tantas máquinas, solamente tenía una máquina que me auxiliaba para poder respirar y darme el apoyo necesario en esos días, esperando ya salir e ir a casa dado de alta. Entonces llegué a ese cuarto, era un cuarto doble, donde habían 2 camas. Yo llegué y estaba solo, quedé solo en esa habitación, estaba muy contento, emocionalmente muy confundido, pero realmente estaba bien alegre por dentro, intentando entender toda esta situación. Pero a las horas después llegó un nuevo paciente. Ahora no estaría solo, sino que estaría acompañado por Era un joven que también salió de la UCI por causa también del COVID-19 y él llegó muy alegre, fervoroso por haber llegado hasta ese punto, haber vencido ese mal ponderado virus. Y llegó al cuarto de esa manera, saludaba y estaba muy feliz. Pero eso no duraría mucho tiempo para él. Su padre, también estaba contagiado de COVID-19 y había sido transferido u hospitalizado en otro lugar, en otra ciudad. Y él no tenía noticias de su papá. Lo único que él quería, y preguntaba al equipo si podía tener noticias de él. Y nadie le hablaba nada, nadie le decía nada. Él comenzaba a desesperarse, hasta que horas después llegó un familiar, era un cuñado de él, un joven también de 30 años, y el cual iría a estar con él acompañando. Cuando llega el joven, llega una psicóloga, llega una enfermera y le comunican a este paciente que infelizmente su papá había fallecido. Entonces, de la alegría enorme que él tenía, pasó de una tristeza absoluta, un desespero, una amargura de corazón. Y yo estaba ahí, yo estaba escuchando todo, siendo testigo de esta situación, y yo preguntaba al Señor por qué el Señor me tiene aquí. Yo estoy vulnerable todavía, estoy fragilizado y Señor, ¿por qué me tienes aquí? Pero con seguridad el Señor tenía algo especial para mí. El cuñado llegó para acompañar a su familiar y él se quedó ahí en el cuarto y durmió ahí en una poltrona, incómodo, pero yo vi una imagen muy bonita. El cuñado siempre estaba ahí, acompañando a su amigo, a su familiar. Cada vez que él comenzaba a llorar, él se acercaba, se aproximaba, lo consolaba, estaba ahí, a veces sin hablar nada. Cuando dormía este paciente, este joven, él también estaba al lado de él, se colocaba, yo creo que oraba, pero todos los días, parece que fueron como 3 días que estuvo ahí antes de salir, él salió antes que yo. La presencia de este cuñado, de este familiar, fue clave para poder ayudar en ese momento a pasar, a sobrellevar este problema y esta tristeza tan grande. Saliendo del hospital, él iba a visitar a su papá. Ahora no alcanzó a estar en el funeral, al cementerio, y tenía que llegar a vivir esa tormentosa realidad. Pero a mí me quedó esa imagen del cuñado
de la presencia de Él, cómo es que le ayudó, lo apoyó, lo consoló, estuvo con Él. Y cuando yo pregunté si a veces nos sentimos solos, sola, y porque vivimos tiempos así, no necesariamente la situación de este joven, pero hay muchos problemas, hay muchas situaciones que nos necesitamos el apoyo de alguien. Y a veces pensamos que hasta Dios nos dejó. Pero aquí viene la presencia del Espíritu Santo para los que creemos en Dios. Dios nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar ahí. El Señor Jesús prometió a sus discípulos estar todos los días, hasta el fin del mundo, hasta los últimos de los tiempos, estaría ahí, en cada lugar. No solamente en el tiempo bueno, no solamente cuando hacemos las cosas bien, dice que en todo tiempo. El mismo Señor Jesús prometió antes de ascender al cielo, de dejar esa promesa del Padre al Espíritu Santo, la presencia que consuela, que apoya, que está ahí. Y también el Señor muchas veces usa a personas específicas para ayudarnos en tiempos tormentosos, para cuidarnos, para proveer de una palabra, de un estar ahí. Entonces, nunca olvidemos que a pesar de que no sintamos que Dios está ahí, Dios siempre es fiel a sus promesas y con seguridad el Señor nos va a ayudar y vamos a poder salir de esa situación tan grave como ha pasado en nuestra vida por tanto tiempo. Entonces, continuemos confiando en sus promesas y tengamos presente que el Señor nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Que Dios te bendiga.